Hola, hola a todos, bienvenidos a este programa que se llama Si no es la vida. Bienvenidos, bien regresados de las vacaciones. Sí. Y gracias Gaby por estar aquí con nosotros. Estamos A ti aquí. también. Y nada, siempre con el calor, siempre con un poco aquí la situación, pero agradeciendo a Dios y agradeciéndoles a ustedes por vernos. El día de hoy vamos a hablar de la fe. Así es. Entonces, para introducir, Gaby, dinos qué cosa es la fe. Pues la fe. ¿Qué les puedo decir? Antes que nada, pues saludos a todos. Esperemos que hayan disfrutado de las vacaciones, todos así bien abronceaditos. Esto es abronceado de calle, porque yo no me fui de vacaciones. Pero bueno, agradeciéndole siempre a Dios, agradeciendo a RZ Radio por la oportunidad, al director Amén. Carlos, y pues nada, agradeciéndoles a cada uno de ustedes pues que nos están viendo. Pues, ¿qué te diré, Evelyn, para introducir la fe? ¿Qué es la fe? La palabra nos dice, ¿no? En Hebreos 11:1, el apóstol Pablo nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que nos enseña la palabra, ¿no? En cambio, en la Real Academia Española, el diccionario, nos dice que es la creencia, o sea, la convicción de un algo, ¿no? De un algo en un alguien o en lo que sea, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Que la fe prácticamente nos lleva a tener como que esa dosis de esperanza, ¿no? Muchas veces pues llevamos lo que nosotros decimos los sueños, ¿no? Que tengo un sueño de volverme esto, de hacer el otro, de ganar esto, de conseguir este otro. Entonces nosotros a través de la fe que Dios nos ha dado, porque cada uno tiene una dosis de fe, ¿no? Cada uno con esa dosis cree en algo y tiene la certeza, como dice aquí Pablo, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo tengo una convicción, tengo un sueño, tengo un deseo en mi corazón, en mi mente, con el cual yo avanzo en la vida y me lleva después a cumplir lo que yo tanto anhelo. Entonces ya sea, por ejemplo, volverme... Como pequeñas metas que uno se pone, Sí, ¿no? O sea, sí. en el sentido, por ejemplo, nosotros hemos terminado la universidad de pequeñas, decíamos, quizás queremos ser esto. Un veterinario. Y llegar, digamos, a un propósito, ¿no? Que queremos, pero el anhelo es tanto o cosas también imposibles a veces, o puede ser tipo a nivel de salud, a nivel financiero, de familia, por ejemplo, a veces. Entonces, es esa certeza de que algo va a suceder que puede obrar a nuestro favor, ¿no? Es como que algo más allá que nos da ese impulso para continuar, digamos, a sobrellevar esa meta. Y efectivamente eso es pues a nivel, digamos, de teoría, como se puede decir, qué cosa es efectivamente la fe. Todo ser humano tiene fe. Todos tenemos fe. Pero generalmente cuando no tenemos aún la convicción de la creencia de Dios, o sea, nosotros apoyamos esas esperanzas en cosas externas. Muchas veces puede ser las manifestaciones, sí, el poder de la mente. Exacto. A veces, bueno, yo pienso que al menos Latinoamérica es tan sugestionado con la brujería también, o las cartas, ¿sabes? Te leo las cartas para ver el futuro, porque el ser humano necesita saber qué es lo que va a suceder en un futuro, ¿no? Que no tenemos, digamos, ese poder omnisciente y omnipresente que solo Dios puede tenerlo. Y llegar, digamos, a tener esa convicción de fe, efectivamente. Claro, o sea, la fe también es el motor que nos lleva, ¿no? Como decíamos de antes, o sea, si tengo un sueño, si tengo un algo, no es solo cuestión de que lo manifiesto, el poder de la mente, lo imagino, porque, por ejemplo, si estoy buscando trabajo y
yo digo, voy a conseguir el mejor trabajo del mundo y lo voy a manifestar y que mi mente es lo poder y que yo sí puedo y que yo lo hago. Pero si yo estoy sentada mirando el teléfono, mirando la televisión y no salgo a dar currículums, no salgo a repartir, o sea, mi hoja de vida, entonces, ¿cómo va a llegar el trabajo? El trabajo no es que se abre un portal y me cae del cielo y dice, ah, toma tu trabajo. Todo es también cuestión de, que a través de esa fe, de esa convicción, moverse, prepararse. Si uno quiere ser emprendedor, si uno quiere crear contenido, crear un programa, o sea, uno tiene que prepararse, saber estudiar, ver ahí, y entonces a través de la convicción, de esa fe que uno tiene, de que sí lo voy a lograr, entonces Dios responde a esa fe. Entonces, Dios al momento que responde, por ejemplo, a los no creyentes, ¿no? Porque por eso vemos gente que aún atea, gente que tiene éxito y todo, porque creyó en lo que estaba haciendo, creyó en lo que quiso hacer y logró. Y entonces a través de esa fe Dios respondió y movió las situaciones de modo de poder ayudarle, ¿no? A la persona porque veía que se empeñaba. Entonces muchas veces, a veces nosotros como creyentes también decimos, para nosotros es fundamental, ¿no? Decir y apoyarnos a Dios y decir, si yo tengo, Señor, tengo este sueño, quisiera volverme esta persona, por ejemplo, un veterinario, quiero ser veterinaria, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ayúdame, muéstrame, pero ¿cuál es mi acción, no? Entonces, buscar un curso, buscar una universidad que me prepare, estudiar y ver y hacer, y en modo que, asimismo, a través del esfuerzo que yo le pongo, entonces Dios también prepara puertas, prepara situaciones, en modo que mi sueño o mi algo se cumple, ¿no? Y muchas veces también nosotros, pues como creyentes, tenemos un sueño, tenemos un algo, y Dios es, al menos a veces con nosotros, que le creemos a Él de verdad, nos da aún más a veces de lo que nosotros nos esperamos también, porque si queremos una cosa, tal vez para eso nos cierra una puerta, pero nos da algo mucho más grande, una situación, una expectativa diferente. Pero por decir, ¿no? En mi caso, yo siempre he sido una persona que hacía una cosa y lo dejaba, o sea, siempre así. Hacía una cosa, iniciaba una cosa y lo dejaba, iniciaba y dejaba. Entonces, Dios ha tenido que moldearme a través de situaciones, a través de circunstancias, el carácter, en modo que yo pueda mantener una perseverancia en las cosas, en modo que cuando Él ya me ayuda, me ve, porque a veces uno dice, pero yo no sé qué hacer de la vida, yo no sé, no tengo ningún talento, no sé hacer nada, porque esa es mi situación, en nuestra situación, ¿no? Que nos hemos encontrado que no sabemos qué queremos hacer de la vida, y Dios deposita después poco a poco, en base a lo que va viendo, cómo se va desarrollando nuestra vida, pone un sueño, pone una idea, pone un algo, entonces de ahí, en base a eso, uno se va guiando, creyéndole, poniéndole fe, diciéndole Señor y avanzando. Pero obviamente Dios se somete a sí mismo, a su palabra, y Él responde siempre a la fe. Por ende, si vemos a veces gente que no cree, porque Dios responde a esa fe. Dios responde y mete situaciones para que las personas, o sea, puedan hacer las cosas. Y Dios es un Dios de recompensas, entonces Él ve todo, ¿no? Él ve generosidad, Él ve empeño, Él ve todo. Y a veces decimos, pero ese es una persona bien mala y cómo prospera y que no sé qué y no sé cuánto, qué mala gente y mírale cómo está en no sé dónde, así bien posicionado, pero aún, o sea, la palabra dice que pues todo tiene su tiempo, ¿no? Así su momento y su cuestión. En la tierra. Pero llegando, digamos, al facto de la palabra efectivamente fe, bueno, en el mundo es siempre asociado a la religión, ¿no? Porque una persona no te va a decir, sí tengo fe en esto o tengo fe en el otro. O sea, generalmente son como términos de fe. Y es efectivamente, como decía la palabra en sí, es la creencia de algo o de alguien, ¿no? Y para nosotros la fe, pero más certeza, más segura de la que nosotros tenemos, es creer en Dios. O sea, esa es nuestra fe cuando iniciamos a creer en Dios, porque cuando no creemos, nuestra fe es prácticamente vana. Dios sí es verdad nos dio fe en base a la medida que Él ha puesto en cada uno de nosotros, y efectivamente nadie puede decir que nadie tiene fe, todos tenemos fe. Y efectivamente, y a través de la fe nosotros llegamos a la salvación.
Efectivamente, hay este versículo en Efesios 2:8 que nos dice que por la gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para darnos... sí, para que... Perdón, que ya veo poco. Ya. No, pero efectivamente es porque es por gracia. O sea, nosotros creemos en Jesús, creemos en Dios, pero es por su gracia, por su infinita bondad, no es por obras. Hoy en día la gente siempre se carga una mochila diciendo, oh, yo hice esto, o yo voy a hacer esto. Hay incluso en las redes sociales ustedes ven que hay gente que hace como obras caritativas, o sea, de caridad, entre comillas, pero efectivamente, o sea, ¿dónde es lo que tú estás o sea, cuál es el núcleo fundamental de lo que estás haciendo a través de esas obras, ¿no? Y lamentablemente hoy en día pues las obras es siempre, yo hice esto porque yo soy muy bueno y porque hago esto y por eso Dios me respalda, Dios está conmigo. Merezco el cielo. Y merezco el cielo y efectivamente y es lo que pasa, o sea, aún cuando Jesús llegó estuvieron los fariseos pues que estaban ahí todos ahí bien vestidos, yo sé de todo, la Biblia de derecha a izquierda, o sea, he cumplido todos los mandamientos, pero Jesús dijo, o sea, por dentro, ¿qué tienes? O sea, ¿no? No hay sustancia, exacto. O sea, ¿qué hay dentro de ti? Y efectivamente, y lo que nos dice la Biblia, que Jesús hizo la obra más grande que fue la muerte en cruz. O sea, cuando Él dijo, hecho está, literalmente Él cumplió todo. O sea, lo dio todo en la cruz, cumpliendo cada cosa para que nosotros podamos tener salvación a través de la fe, de creer que Él murió por nuestros pecados. Y efectivamente es eso, ¿no? O sea, claro. Eso es lo que nos hace, digamos, tener la convicción de ser creyentes, firmes y creerle que... Yo me acuerdo que el otro día, mientras estábamos en el carro y todo, Gaby me dijo una cosa bien fuerte, porque a veces uno se olvida, un cristiano es como que, pero ¿qué es la fe? ¿No? Es como que a veces te preguntas, ¿no? Y efectivamente ella me dio un término bastante fuerte porque sobre la resurrección, ¿no? O sea, es pues el milagro más grande, y creer que alguien resucitó de los muertos y que aún hoy en día es actual y vigente, que está Él vivo. vive, o sea, literalmente venció la muerte, hoy está vivo. Y por eso, Gaby, ¿cómo era esa? O sea, sí, porque nosotros, el fundamento de nuestra fe es Cristo Jesús. O sea, la palabra dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Quiere decir que, o sea, separando las palabras, autor es una persona que en el griego lo usaban pues para como un título, ¿no? Para una persona, unos políticos, líderes importantes, príncipes, capitanes, no sé, ¿no? Entonces, fundamentalmente en eso consiste la palabra. O es también una persona que inicia un algo. Consumador es alguien que en cambio lo perfecciona, que lo hace y lo termina. Entonces, Jesús es esto, o sea, autor y consumador quiere decir, es un título que en Hebreos se le da para dar a ver que Él es quien es la máxima potencia, el líder absoluto y digamos la guía suprema, ¿no? De nuestra fe. Por ende, al momento que Él muere en día de Pascua, ¿no? El tercer día resucita, nosotros en ese momento Él se vuelve el consumidor, el que termina, o sea, el que ha perfeccionado el todo. La fe viene perfeccionada en Él, o sea, es Él la esperanza, es Él la certeza que nosotros vivimos en Él, vivimos en Él.
Entonces, la resurrección, al momento que es el milagro más sorprendente de la historia, porque aún hoy en día Jesucristo sigue siendo, sin haber sido TikToker, influencer, no tenía cámaras, micrófonos, al día de hoy sigue siendo el líder exponente más conocido al mundo, un gran orador, una gran guía, el líder por excelencia. Un líder por excelencia. Maestro. Entonces, sí, es maestro, o sea, el autor es todo, o sea, en él está todo, nuestra creencia, nuestra fe está en él, porque él es quien ha venido acá a enseñarnos lo que es la fe. Entonces, él en lo largo de la palabra nos demuestra cómo le cree a Dios, cómo habla con él, cómo su relación crece, cómo está en contacto y en una comunión con la Escritura y con el Padre. Entonces, a través de ello, él con esa voluntad crea una obediencia. Por ende, en el momento que es un perfeccionador, él trabaja esa perfección a través de la obediencia a Dios. Él hace siempre la voluntad de Dios. Y hubo momentos aún donde él no quiso, por ejemplo, ir a la cruz, cuando estuvo en el jardín del Getsemaní, y le dijo, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Él no quería ir porque tuvo miedo, tuvo talmente miedo, se estresó a tal punto que hasta sudó sangre. Obviamente todo esto viene también verificado y corroborado por la ciencia, por pruebas evidentes que se han encontrado. Y si ese milagro no hubiera existido, no hubiera estado, nuestra fe hoy en día no tendría razón de ser, sí, porque estaríamos, no tendríamos una base de la nada, o sea, estaríamos navegando en un nada, pero no es así. Entonces Jesús cumplió milagros como vemos en la palabra, sanó ciegos, y resucitó también a Lázaro, sanó a enfermos, o sea, dio demostrancia del poder de Dios, y al momento que hay la resurrección, el poder supremo se demuestra en esa resurrección. Por ende, es un milagro, es un hecho que hoy en día es todavía vigente. Efectivamente, y que millones de personas, pues, seguimos a Jesús a raíz de ese gran milagro que Él se entregó por nosotros, que somos pecadores, que teníamos que haber tomado ese lugar, pero Él tomó ese lugar por amor, por obediencia a Dios, siendo Dios mismo, se hizo carne para morir como un cordero, y efectivamente, y la fe hoy en día, aún como cristianos, es el regreso de Jesucristo, la segunda venida de Él, que Él va a volver, que va a venir con poder, con gloria, porque Él ahora, después de la humillación en la cruz, pues, fue ubicado a la derecha de Dios Padre, y hoy, pues, tiene el trono que está ahí, y obviamente nosotros como hijos, pues, tenemos ese honor de estar sentados juntos con Él y llegar a la mesa del Cordero cuando llegue el momento. Amén, pero esto, efectivamente, me gustaría, pues, también dar a conocer efectivamente a la gente, porque, o sea, cuando nosotros decimos de creer, es también a través de testimonianzas, porque toda la Biblia es llena de testimonios de fe, desde el inicio hasta el final. O sea, es todo un testimonio de fe. O sea, el hecho que Saúl de Tarso, que era perseguidor de cristianos, llegó un momento que tuvo un encuentro con Jesús talmente fuerte, cambió su vida radical en ese momento, le fueron quitadas las vendas de los ojos, y creer en ese momento y ser él seguidor de Jesús, y a su vez ser perseguido como él perseguía, o sea, literalmente es algo tan fuerte que dices, o sea, ¿por qué? ¿Cómo sucedió? Efectivamente, o sea, y yo pienso que muchas personas se preguntan, pero ¿por qué creer, no? ¿Y por qué llegar a esos niveles de hacerte perseguir o de hacerte maltratar como cristianos?
Pero Jesús lo dijo todo, o sea, llegarán aún estos momentos que te insultarán, te dirán, porque si Él pasó todas esas humillaciones, ¿cuánto más nosotros? Literal. Sí, Él mismo avanza en la palabra, dice que seremos odiados a causa de su nombre. Y efectivamente es lo que comporta y es la recompensa, y sobre todo es nuestra convicción, en nuestra fe, en el hecho de que Él regresará por su iglesia. Y sobre todo, o sea, el hecho de que nosotros vivimos completamente, o sea, completamente al 100% confiados en Él. Yo, por ejemplo, he depositado mi confianza, mi corazón, mi vida completamente, o sea, las he dejado a Él, porque sé que también es la única persona que a mí no me va a traicionar. Por ende, entonces, es la única persona que no me va a fallar. Es verdad que a veces hay situaciones, hay momentos que uno atraviesa de circunstancias fuertes, pesadas, pero a través de ello Dios se glorifica porque me muestra en qué área de mi carácter yo debo cambiar, yo debo modificar, yo debo crecer. Entonces es hermoso ver cómo Dios, a través de todo lo que nos sucede, nos trae a un algo, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, nosotros, por ejemplo, necesitábamos un carro nuevo, porque el que teníamos estaba muy viejito, demasiado viejito, entonces ya no daba, ya estaba bien remandado hasta con scotch. Entonces se nos cayó el motor tipo 2 veces, ¿no? Sí. Entonces, dale, nuestro director Carlos quiere intervenir en este asunto. Yo también quiero un carrito. Pues ahí pídale al Señor, porque yo no tengo. Hay que pedirle. No, sí. Yo sabía cómo andábamos. Solo Él lo sabe. Solo Él lo sabe cómo andamos. Y claro, y le pedíamos y le clamábamos, pero obviamente, pues cuando uno le pide a Dios, también tiene que pedirlo con las razones justas. Y con un propósito, que se alinee a su voluntad, porque no es una cosa de pedir como con nosotros, con nuestros deseos, ¿no? Personales, o quizás con otra naturaleza, ¿no? Pero literalmente cuando nosotros pedimos a Dios, le pedimos es con un corazón genuino, con un propósito, y para tener, digamos, también para ayudar, y que se alinee efectivamente siempre a su voluntad. Claro, exacto. Entonces Él respondió a nuestras oraciones porque obviamente pues hemos sido moldeadas antes de recibir la bendición, porque Dios, cuando quiere dar algo, quiere dar a sus hijos ya en unas manos que estén listas a administrar, porque nosotros somos llamados a ser mayordomos de sus bendiciones, o de lo que Él nos propone, ¿no? Hay que ser fieles en lo poco para recibir lo más. Ajá, entonces en el momento que uno es responsable, uno es correcto, uno es así, en las mínimas cosas, porque yo en eso estoy más que convencida, que en lo mínimo uno tiene que ser correcto. Entonces, por ejemplo, se me cae una basura en el piso, un papelito, pues nadie lo ve, pues un papel más, un papel menos. No, es un detalle, talmente parece insignificante, pero Dios lo ve y es una cosa importante. Entonces no, yo me regreso, lo tomo, me lo pongo en el bolsillo y lo botaré en el próximo basurero que encuentro. Entonces son pequeños detalles que uno dice, no se da cuenta, ¿no? Pero para Dios son fundamentales, porque a través de ello Él puede ver una fidelidad. Entonces dice, bueno, en este aspecto fue fiel en eso, o en este aspecto, o en el trabajo, hacer un buen trabajo, un trabajo excelente, ser educado con los demás, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de que a veces uno recibe pues respuestas negativas, el jefe te trata mal, te grita, te hace, pero uno, si se comporta correctamente, entonces hace las cosas correctas, aunque si se equivoca, admite su equivocación